Hola, te habla Rubén Cedeño desde Cholula, en México. Anoche, muy tarde en la noche, ya casi eran un poco más de las 12 de la noche, ya había entrado la luna llena de Huizac. Recibí una foto de un profesor de Aikido de la Argentina, muy bien tomada. Parecían de esas fotos tomadas de los medios de comunicación perfectas, se veían todos los cráteres. Y creí que la había tomado de allí, me la había enviado porque era la luna llena de mayo, la luna llena de Huizac. Cuando me dijo que la había tomado con su cámara y le dije, pero qué buen fotógrafo eres. Como a mi persona le gusta tanto la fotografía, soy nieto de un fotógrafo profesional que nunca ejerció como tal, pero que sabía demasiado de fotografía y me enseñó. Sé valorar una foto bien tomada. Y cuando me dijo que no era de una cámara profesional, me impresionó. La luna es muy misteriosa. Habría que reflexionar en ella. Aparentemente es oscura, aparentemente sin vida propia, y digo así porque siempre se descubren cosas, la ciencia descubre cosas que lo dejan a uno atónito. Sin embargo, cuando viene la luna llena está iluminada. Es la parte oscura de nuestra vida, la luna. La parte aparentemente sin vida. La parte negra, que si no viene el sol y la ilumina, no se ve. Ser metafísico es no ser estúpido. Esto sonará un poco fuerte para los estúpidos, por supuesto, porque los que no son estúpidos no se ofenden con esa palabra. A lo mejor se ríen y les causa gracia. Al señor Gautama le preguntaron cuál era su enseñanza. Por allí está muy mal escrito eso en los libros, porque dicen, al señor Gautama le preguntaron qué era el budismo. Pues imposible que se lo preguntaran, porque esa palabra no estaba creada en aquel entonces. Si acaso le preguntarían qué era el Buddhadharma, que es la enseñanza de la iluminación. Al señor Gautama le preguntaron qué era la enseñanza de la iluminación o estar iluminado. Y él contestó, ser lógico, ser con sentido común, tener procesos lógicos en la vida. ¿Se parecerá esto en algo a lo que inicialmente les comenté que era ser metafísico, que es no ser estúpido? Por supuesto, una definición dicha al derecho y la otra la misma definición pero dicha al revés. Lo que pasa es que los ignorantes, los estúpidos, una manera de darse cuenta de que son así es cuando se ofenden por estas palabras. El otro día, una persona estaba muy ofendida porque le habían dicho que era de cuarto mundo.
averiguando un poco al respecto, nunca le dijeron de esa manera. Pero esta persona estaba ofendida por eso. Si estaba ofendida es porque se sentía aludida con eso. Y si se sentía aludida y se ofendía, es porque lo era. Y si lo era, ¿por qué se ofende? Porque miren qué pasa si a uno de ustedes le dicen que es de cuarto mundo, o un ignorante, o un estúpido. Si lo es, si usted lo es, ¿por qué se ofende? Debería de dar gracias y tomar la actitud de dejar de serlo. Y si no lo es, tampoco hay por qué ofenderse. O sea que en ninguno de los casos hay que ofenderse. Pero ¿qué pasa? Para esto se necesita un grado de observación. Para iluminar la luna se necesita un grado de observación. Para abordar el Buddha Dharma se necesita una gran dosis de observación. ¿Qué es observación? Observarte tú. Y para eso necesitas silencio. Ver al que está fuera de ti, cómo actúa, pero no para regañarlo, no para hacerle observaciones, sino para comprender. Observar por qué te molestan las cosas. Es una indagación dentro de ti. Observar el por qué te dañan palabras. ¿Por qué estás disgustado? ¿Por qué evades fumando? Porque el fumar es una evasión. Para cada quien, una evasión distinta. El beber alcohol es una evasión. Salir corriendo, huyendo, no digo por un tiroteo o por unos ladrones o por una catástrofe natural. Cuando sales huyendo psicológicamente, pero físicamente, porque no quieres afrontar algo. Y buscas una justificación. No es que le tenía que dar de comer a mis hijos. No es que me estoy mudando y estoy acomodando los muebles. O es que tenía que hacer un trabajo. La justificación siempre existe cuando se inventaron las excusas y ese tipo de palabras para justificarse. Todo el mundo quedó bien. Pero quedas bien delante de los demás, pero no delante de ti. Para observarse profundamente, hay que ver el odio que uno tiene. Y aunque es muy bonito hablar de la iluminación y de los seres que se han iluminado, como el señor Gautama, como Krishnamurti, como Mahakasyapa, Santa Teresa de Ávila, Jesús. Es lindo hablar de eso. Pero eso no comienza en lo bonito, esa historia no comienza en la parte más hermosa. Es como el loto que nace de la porquería, de los escombros, de las lagunas pútridas. Hay que ir adentro de uno, pero no un día, ni dos, ni tres, todos los días, y descubrir tu odio,
tu rechazo? ¿Por qué si vives con alguien tienes que pasar todas las horas del día con tu puerta cerrada? Tienes problemas. Tienes que averiguarlo. Unos irán a un psicólogo, otros a un psiquiatra, otros entrarán en introspección y otros buscarán ayuda con un facilitador de metafísica o espiritual o un gurú. Pero hay que descubrir la raíz del conflicto. Y es duro vernos como somos separatistas. Es duro vernos como somos hipócritas. Que reírnos por quedar bien delante de los demás o soltar una sonrisa. Pero el único que se engaña es el que lo hace, porque se nota. Se nota la hipocresía, la sonrisa falsa. Señores, separados, fragmentados mentalmente y físicamente, jamás llegaremos a ser metafísicos. Aunque se digan metafísicos, aunque se digan facilitadores de metafísica, aunque se digan o se les atribuya a alguien ser cabeza de un país en metafísica. ¿Cuántos de esos no hay por allí que uno los ve, que aparentan ser muy correctos, muy bien vestidos, con trajes de marca, y no saben nada? Lo que saben es medio decir las cosas más o menos bien dichas, se la aprenden bien de los libros, tienen buena memoria fotográfica y salen adelante con esto. En lo que se llama erróneamente budismo zen o Buddha Dharma Zen, dicho correctamente, existe algo que se llama el koan. Se supone que el koan te lleva, cuando se medita, cuando se comprende, cuando se descifra, a la iluminación, que es tener una mente clara, que es dejar de ser estúpidos, es ser lógicos, como decía el señor Gautama. Y este era un estudiante que invitaba al gurú a su país a que diera disertaciones. Él conocía un gurú importante, muy famoso, muy querido, muy respetado. Y cada vez que ese gurú comenzaba a dar la instrucción, él salía corriendo y se iba. Pero él, para él mismo, o para los demás, o para el entorno, seguía siendo un estudiante de esa enseñanza y de ese gurú. Ese es un koan. Había otro discípulo que tenía un maestro que también era muy famoso, muy conocido, muy respetado, y él quería aprender. Y el maestro, pues gustoso, aceptaba las invitaciones que este estudiante le hacía a una tierra lejana donde vivía este discípulo. Y cuando llegaba, el discípulo le decía al maestro: el cielo está azul. Y el maestro le decía: sí, el cielo está azul. Las nubes están blancas. Sí, las nubes están blancas.
Los pajaritos vuelan en el jardín. Sí, los pajaritos vuelan en el jardín. Este es otro koan. Van entendiendo un poco lo que es el koan. El koan es muy interesante. Había otro discípulo. Ya habían inventado la imprenta en Oriente. Y ya se publicaban los libros con contenidos de estas enseñanzas. Y este discípulo estaba muy entusiasmado con publicar. Y había un maestro que le habían transcrito algunos libros. Y este estudiante quería publicárselos. Y empezó a hacerlo y llamó al maestro a que fuera a su país. Cuando el maestro llegó a su país, este discípulo lo que hacía era pedirle dinero para publicar los libros del propio maestro. No solamente eso, sino que le pedía dinero para comprar los estantes para poner los libros del maestro. Este es otro koan. Si usted busca la definición de koan, va a decirles que son pequeñas acciones, a veces inconclusas, o que aparentemente no tienen sentido. Como no tiene sentido el resplandor, la luz inmensa a la medianoche de una luna llena, de un cuerpo aparentemente inerte, despoblado, negro, y sin embargo, miren tanta luz que da. Conocernos es reflexionar, darnos cuenta de todo esto. Usted no hace nada diciendo yo soy, I am, haciendo decretos. Si usted no tiene claro su odio y no ha penetrado dentro de su odio, no para complejarse, ni para decir qué odioso soy, o qué feo soy, o qué mal contestado soy, no. Cuando nos damos cuenta de nuestro odio, en ese momento dejamos de odiar. Cuando usted se da cuenta que tiene una pistola en la mano, dispuesto a asesinar a alguien, todo lo que eso connota, quitarle la vida a alguien, ir a una cárcel. Si usted tuviera conciencia de eso, a plenitud, suelta el revólver y no mata a nadie. Eso mismo pasa con el odio. Cuando se tiene conciencia plena del odio, que es rechazo, que es ser hipócrita, que es reírse cuando no hay motivos para estarse riendo, que es estar hablando de estupideces, cuando se podrían estar hablando de grandes verdades. Cuando usted se da cuenta de su estupidez, allí comienza la iluminación. Allí comienza la raíz del loto, en el estiércol hediondo, en el pantano, porque no hay otra. Razón tenían los místicos del siglo de oro. Puedo hacer referencia al siglo de oro español, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Pedro de Alcántara, en que ante todo ponían sus defectos de su personalidad. Estaban muy conscientes de ello, porque la personalidad es ilusión, es maya. Y para que pueda sobrevenir la luz,
tiene que iluminarse como los escombros de la luna. Porque la personalidad no es otra cosa que un hueso muerto de un cadáver que cada 28 días el sol le da su mayor esplendor, pero su luz no es propia. Tu personalidad, la luz de tu personalidad, eso no es propio. Puedes ser un gran compositor, un gran intérprete, ser considerado un gran maestro de metafísica, o de Buddha-dharma, o obispo, católico, o papa. Pero eso es nada. Eso es de la personalidad. Debajo de la iglesia de San Pedro, en la cripta, están las tumbas de muchos papas. Se han destapado algunas de esas tumbas. Son huesos o cenizas como las de todos los demás. Sin embargo, cuando estaban en vida, tenían mucho orgullo, mucha altivez, eran papas, había que tratarlos como papa, vestirse como papa, pero era nada. Pero no digo los papas por ser papas. Igual es una señora que vende tacos en la esquina, igual es un señor que vende helados, igual es el gerente de una gran compañía transnacional. Si algo puede haber de valor en la vida, es estar claros. Y estar claros, lógicos, es sinónimo de dejar de ser estúpidos. Cuando usted empieza a entender todo esto, la palabra estúpido ya no le empieza a sonar tan mal. ¿Cuántas estupideces hacemos al día? Pero no para encubrirlas. No le tengas miedo a encubrir eso. Saldrán por allí los metafísicos estúpidos, porque los hay, a decir, pero eso es una calificación y usted califica mucho. Calificación es cuando una mesa es una mesa y usted dice que es un avión 777. Eso sí es calificación. Decir que algo no es lo que es. Cuando a usted le duele una muela, usted no está calificando la muela, ni el dolor, ni el suceso. Usted tiene un dolor de muela. Hay que ir al odontólogo y sacarse la muela o arreglarla. Eso no es calificación, es ver la verdad. Pero como en todas partes se cuecen habas, así como el catolicismo es una gran religión basada en las enseñanzas de Jesús que son oro, pero que por supuesto la han interpretado mala, algunos, no todos, y porque haya habido una santa inquisición no vamos a juzgar a todos los católicos que mataban en nombre de Jesús. E igual, he visto en Tailandia y en algunos países estudiantes del Buddha-dharma, bhikkhus vestidos de naranja, fumando a escondida detrás de la estatua del Buda. Esto quiere decir que en todas partes se cuecen habas. La estupidez no escapa a la religión católica, a la metafísica, al Buddha-dharma, al judaísmo, al islam. No estoy hablando mal de ninguna de esas religiones. Lo que estoy diciendo es que hay practicantes o supuestos practicantes de estas enseñanzas que no la practican, pero se ufanan
de ser de esas filas, de esa fe, de esa creencia, o permiten que los llamen de esa manera. Por eso, la metafísica no existe. Y el gentilicio tampoco, ser metafísico. No hay mentira más grande que esa. Uno podrá estudiar metafísica. Uno podrá estudiar las enseñanzas del señor Gautama. Uno podrá estudiar las enseñanzas del Maestro Jesús, que son estupendas. Las enseñanzas de los grandes gurús del Sanatana Dharma, al cual llaman hinduismo. Ahí podemos estar un poco más claro y no ser estúpidos. Pero ustedes saben lo que significa decir soy católico. Ah, por supuesto, hay abanderados, fanáticos. Yo soy católico. A mí no me venga a hablar de otra religión, ya dejó de ser católico. Porque católico quiere decir universal. Algunos papas han sido universales o son universales. Están abiertos a todos. Hay algunos obispos universales y sacerdotes universales, pero no todos. Los que ya están claros no son estúpidos. No hay que decirles nada. Pero los que siguen en la estupidez, no es que hay que decirles que son estúpidos, no, eso no hay que hacerlo jamás. Pero ellos tienen que tomar una decisión. ¿Cómo dejar de ser estúpidos? Observando su estupidez. Para esto se necesita mucha humildad. Para esto se necesita silencio de la mente y de las emociones. Para eso se necesita agachar la cabeza. Pero como es una regla de la vida de que todo el mundo camine hacia el sendero de la claridad, digámoslo en términos católicos, de la santidad, en términos del Buddha-dharma, de la iluminación, ese caminar, ese descubrir, si no se hace por voluntad propia, la vida te lo hace. Recuerdo a una persona que se estaba muriendo. Había dicho toda la vida improperio, desde que la conocí hasta que desencarnó. Vivía haciendo improperios, diciendo cosas indebidas a los demás y mal calificando a la gente. Y le vino una enfermedad donde no podía hablar. No se quedó muda, sino que tosía, tosía y tosía. Y pasaba largas horas de interminables días, interminables meses, y no sé si años, sola en una habitación. Y hablaba yo mucho con esta persona. Esta persona me pedía muchas cosas a nivel interno y en todas las complacía dentro de mis posibilidades. Y dentro de tantos diálogos le pregunté, ¿qué haces durante todo el día mirando al techo? Y me dijo, pensando. Y le pregunté, ¿pensando en qué? Me dijo, pensando en las cosas. Por supuesto, antes de desencarnar, tuvo que tomar conciencia de todos los improperios que decía. Cuando se visitan los hospitales, es muy importante visitar hospitales, para acompañar a los que tienen apariencias de enfermedad, pero también para uno aprender. Uno aprende mucho de los enfermos.
ellos, la mayoría, están pagando karma. Se les están devolviendo sus estupideces. Y están en el hospital, en la cama, pensando. ¿Se acuerdan la historia que les acabo de contar? Pensando en las cosas. Igual, las cárceles, hay que visitar las cárceles. Los hospitales y las cárceles son la luna. Es el cadáver de la luna. Ya saben, la luna puede ser iluminada. De eso se tratan las lunas llenas. De eso se trata que se diga que el señor Gautama llegó a la iluminación o desarrolló la iluminación en una luna llena. En la cárcel, en el confinamiento, no queda otra que pensar en todas las delincuencias que se han cometido y en todos los errores que se han cometido. Cuando viene una epidemia, una pandemia, y a toda una ciudad, a todo un país, todo un continente, lo mandan a encerrarse 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses. No pueden salir ni a trabajar, ni a comprar comida. ¿Se acuerdan las personas que se estaban muriendo que le pregunté qué haces? Y me dijo, pensando. Señores, esto es para que se piense, para que nos enfrentemos a nuestra estupidez. La santa estupidez. Porque si no fuera por la santa estupidez y concienciarla, no llegaríamos a la santa iluminación. Tan deseada, tan hablada. Por allí hay libros que se llaman Conciencia de sí mismos, programas de radio, de televisión, pero que dicen todo esto olímpicamente. Un eslogan, un cartel, una etiqueta, eso no sirve para nada. Y si algo mi persona puede influir dentro de ese grupo de personas que se llaman metafísicos, es que no sean estúpidos y que no vivan de etiquetas, ni de estandartes, ni de estupideces, que lo que hacen es dar vergüenza y hacer que mencionar la palabra metafísica sea una vergüenza. Porque lo contrario, que fue lo que contestó el señor Gautama, ser metafísicos inteligentes, conscientes, tener procesos lógicos, como se habla hoy en día en la pedagogía moderna, procesos lógicos. Se comienza a ordenar la mente con los procesos lógicos, con los bloques lógicos, que utiliza mucho la escuela de Piaget y muchos pedagogos modernos, que es tener procesos lógicos. Si invitas a un facilitador a que te dé la enseñanza, cuando esté dando la enseñanza, oye, la enseñanza para eso lo invitaste, ese es un proceso lógico. Si una persona está dando toda su sabiduría en sus libros, en sus enseñanzas, ¿cómo le vas a cobrar, a pedir dinero por publicar sus libros y poner unos estantes que se los estás cobrando para poner sus libros? Eso no es un proceso lógico. El proceso lógico es que le des todas las facilidades. Estoy hablando de buenos facilitadores, los que enseñan, porque hay también facilitadores estúpidos. Por eso se tiene la costumbre que viene de Oriente, sobre todo de la India, de los maestros japoneses, del sensei. Me encantan todas esas disciplinas. Cuando son honestas, verdaderas, que al facilitador se le da todo, no se le permite
que gaste un céntimo en comida porque él está dando toda su vida por la enseñanza. No estoy hablando por los gurú chantas. Hay una historia con un gurú chanta. Los gurú chantas, o sea, los gurús chantajistas o maestros chantajistas o metafísicos chantajistas son los que cobran por la enseñanza, engañan, y los han habido y los hay. Inventan tarjetas de crédito metafísicas para cobrar los libros a través de eso y es una manera de estafar y una cantidad de cosas. No, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo al sensei. Y volviendo a este profesor de Aikido que me mandó la foto de la luna llena, él hace unos videos para enseñar a sus discípulos artes marciales. Y antes de cada sesión, él primero le hace una genuflexión, un saludo a la foto del maestro, del fundador. Hay otros que tienen la foto del maestro vivo que tienen. Pero, ¿esa foto le hace falta ese saludo? Pues no. Es una estupidez eso. El crucifijo al cual le rezas en la iglesia es de madera o es de pasta o es de yeso. Ese no es Jesús. Jesús no necesita que lo saludes. El sensei tampoco lo necesita. Pero el estudiante, el discípulo, el católico que va a la iglesia, sí necesita arrodillársele al sensei para que él todos los días se acuerde de su estupidez, que él no es nadie, que el maestro es el maestro. Y aunque no lo sea, si uno no tiene maestro hay que inventárselo. Porque uno tiene que tener a alguien a quien uno le rinda su voluntad. Alguien que venga a domesticar el burrito, como le decía San Francesco d'Assisi. La personalidad es el burrito, eso hay que domesticarlo. Y por eso no se comienza una sesión de artes marciales sin darle saludo al sensei. En la India no se comienza una clase de metafísica, una actividad, un arti, sin primero darle saludo al gurú. Y en todas las misas, vayan a misa para que vean que siempre se reza y hay una evocación por la salud, el bienestar del Papa de turno. El Papa no lo necesita, el sensei no lo necesita, lo necesitamos nosotros para recordarnos lo que decía Sor Juana Inés de la Cruz cuando firmó sus escritos, yo, la peor de todas. No es un decir, no es una frasecita hecha. Esto tiene que ser vivenciado, sangre de nuestra sangre, vida de nuestra vida. A ver qué pasa. Porque no puedo decir a ver si se llega a la iluminación. La iluminación no es un objetivo. La iluminación no es una finalidad, estar claro no es una finalidad, pero dejar de ser estúpido sí. Y es posible que cuando se deje de ser estúpido, no como una finalidad, sino como una consecuencia, se logre tener claridad. Comencemos con la definición de metafísica. No ser estúpidos
Eso es metafísica, no ser estúpidos. Y concluyamos con la definición del señor Gautama. O sea, pongamos de primero esta definición de la metafísica y después, para redondear el asunto, al final de la frase, la del señor Gautama. ¿Qué es el Buda Dharma? Ser lógicos, tener sentido común. Esa es la iluminación. Piénsenlo, reflexiónenlo, y si algo de esto pueden lograr, seguro que les hará mucho bien. Feliz día de Huizac. Feliz luna llena de mayo. Los quiero.